Bueno, y acá ahora vamos a pasar entonces a cuando hay rupturas temporales, ¿sí? Bien, tenemos una que es la típica, que es la del flashback, cuando vuelves el pasado, ¿sí? Y ahí tenemos el otro nombre es analepsis, ¿sí? Que si quieren prefieren decir flashback porque es el nombre que más se conoce por cine, digan flashback. Ahí tenemos, bueno, vuelvo, la historia es interrumpida, es cortada y se vuelve a algo que sucedió antes de ese episodio. Por ejemplo, el caso que vimos de Daniel Silvestre, él está en medio de la selva, está ya con las botas, con la ropa, y corta. Bien, y en cuando corta nos cuenta de su pasado, nos cuenta que él era contador, nos cuenta que él quizás estaba por casarse, nos cuenta que tenía una vida muy tranquila, que digamos que esto de las aventuras era algo fuera de lo común. Entonces, de la situación que él estaba, que era que él estaba ya dentro de la selva, caminando por la selva, tenemos un corte temporal que va hacia el pasado, un flashback. Otro ejemplo, que lo voy a subir después, lo van a ver, es el de Hamlet, que fue el que escribió para ilustrar con sus compañeras cuando fue la videollamada. Que es, tenemos el caso de Hamlet de Los Simpsons, del capítulo de Los Simpsons. Si ya lo vieron, ya eso les sirve. Tenemos a Hamlet Bart en la cama, que es despertado por el fantasma de su padre, Rey, Homero, que le dice que lo vengue, ¿sí? Esa es la primera imagen. Ahora, después hay un corte donde vemos que, bueno, sí, vemos después, más adelante de la historia, cómo fue la situación de que fue asesinado vamos a saber después, vamos a armar la historia nosotros, quizás también un poco, por el tío. Pero por un lado tenemos la primera imagen, la primera situación de la historia, digamos, el primer suceso es Bart en la cama y Bart Hamlet y aparece el fantasma de Homero. O sea que nosotros no vemos la muerte, que sería el orden cronológico, la muerte del padre. Vemos el aviso del padre y el pedido de venganza. Bien. Ok, y ahora pueden verlo. ¿Hubo una vez un joven príncipe en Dinamarca? Los daneses son famélicos, feudalismo. Hamlet, véngame. ¿Papá? Sí, he regresado de entre los muertos. Yo diría que has regresado de un banquete. ¡Pequeño demonio! ¡Yo! Hijo mío, debo darte una aterradora noticia. He sido asesinado. ¡Dije asesinado! ¿En serio? Observa, en tanto dormía, tu tío Claudio vertió veneno en mi oreja. Un veneno muy efectivo. Para poder desposarse con tu madre y convertirse en rey. Sí, ese fue un gran fin de semana. Ahora debes vengarme. ¡Véngame! ¿Cómo? Yo qué sé, sorpréndeme. ¡Sorpréndeme! ¡Ay! ¿Podrá ese espectro obeso decir la verdad? Primero tendré que obligar al tío Claudio a confesar, después tendré que matarlo. Hace frío afuera. Ponte un suéter. ¡Un suéter! Si tu idea de la primera cita es incendiar su aldea, te convendría ser un vikingo. Eso me saco por sentarme al frente, ¿eh? Después, también tenemos el flash forward, o sea, ir hacia adelante. Bien, ahí yo les conté a las chicas un ejemplo de un libro que a mí me gusta mucho. Yo comenté que hay dos tipos de literaturas cuando hice la presentación. Dije que hay dos tipos de literaturas que me gustan mucho. Una es la literatura de humor y otra es la literatura de terror. Bien, me gustan las dos, aunque parecen opuestas, comparten puntos en común. Les traje, la otra vez no tenía preparado, la otra vez se los conté,
esta vez les traigo el libro que es el de Stephen King, donde se ve esto que es el anticipo de algo malo que va a suceder, que hasta ese momento no sabemos qué es. ¿Sí? Voy a leerles una partecita. Bien. Louis Creed, su protagonista, es un médico que se fue a las afueras a ser médico en una universidad. Estamos hablando, es Cementerio de Animales y es la primera parte del Cementerio de Animales. Y se avecina algo, ya van anticipando que se avecina algo, y esto es una manera de contar qué se avecina. Louis Creed pensaría después que el último día realmente feliz de toda su vida fue el 24 de marzo de 1984. Sigo. Las cosas que iban a ocurrir y que se cernían sobre ellos como una mortífera avalancha aún tardarían 7 semanas. Pero durante aquellas 7 semanas no hubo nada que se destacara con aquel color y aquella fuerza. Aunque aquellos horrores no hubieran ocurrido, él habría recordado siempre aquel día, los días realmente buenos, los buenos de verdad, que son escasos, pensaba él. Tal vez los de toda una vida reunidos no llegaron al mes, en el mejor de las circunstancias. Bien, a Luis le parecía que Dios, en su infinita sabiduría, se mostraba mucho más generoso cuando se trataba de repartir sufrimiento. Bien, voy a pasar, esto es la primera parte, todavía no llegamos a la segunda parte, y voy a adelantarles que aún igual va a volver después, porque no va a explicar del todo. Vamos acá a la primera parte, no te dice cuál es el mal que va a surgir, pero te anticipa que algo muy negativo va a pasar. Vamos a inmediatamente la segunda parte. Dice, sin duda se equivoca quien piense que existe un límite para el error, que puede experimentar la mente humana. Por el contrario, parece ser que según van cerrándose las tinieblas, empieza a actuar una especie de multiplicador, que por poco nos agrade admitirlo, la experiencia muestra de múltiples maneras que cuando arrecia la pesadilla, el horror engendra horror. Que una desgracia fortuita acarrea otras, acaso provocadas hasta que el horror lo llena todo. Y tal vez la incógnita más estremecedora sea cuánto horror pueda soportar la mente humana sin perder la facultad de lúcido raciocinio. Por supuesto, estas situaciones suelen tener un comportamiento absurdo. Y a partir de un punto determinado, él no es mi asesino, me aviso. Y a partir de un punto determinado, todo puede empezar a resultar incluso humorístico. Tal vez sea este el punto en que la razón empieza a imponerse, o por el contrario, a resquebrajarse. El punto en el cual interviene el sentido del humor de cada cual. Louis Creed, decimos que es el protagonista, hubiera podido entenderlo así, si aquel 17 de mayo, después del funeral de su hijo, Gage William Creed, hubiera sido capaz de razonar. Igual no tenemos, hasta ese momento tenemos una anticipación que te muestra que algo malo, muy malo va a pasar. Tenés anticipos que te van a decir de la situación del funeral. Va al funeral, te dice que es el hijo, te cuenta algo del funeral, cómo él vive eso, y después vuelve atrás y te cuenta qué pasó con tu hijo. Que es un bebé, es un chico joven, o sea, estamos hablando de, no creo que llega a los 2 años. Con lo cual, está buenísimo porque lo que te va haciendo es generando mucha ansiedad y generando que vos quieras saber qué pasó, qué le pasó al hijo. ¿Y por qué celebrando un funeral? ¿Qué le sucedió? Bueno, se los dejo para que ustedes lo lean. Es uno de los mejores de Stephen King, Cementerio de Animales, la verdad. Entonces ahí tenemos la vuelta hacia adelante, ¿no? Con esto del anticipo de que algo va a pasar, algo malo va a suceder, te va diciendo que algo malo va a suceder y cada vez te va dando más información a medida que pasa el relato. Yo les puse 2 ejemplos, pero hay muchísimos más y por eso está tan bien hecho el cuento, la novela. Bien, después hay una de las figuras retóricas que tiene que ver con la temporalidad, que es el raconto. Habíamos dicho el flashback, el flash forward
y el raconto. El raconto es cuando, bueno, hacemos un estrechamiento de la información. No me interesa saber todo. No quiero saber la vida, con quién nació, con quién vivió, con quién se casó. Quiero un resumen. Y el mejor ejemplo que se me ocurrió en este caso fue, porque hace poco estaba releyéndolo, es Estudio en Escarlata, el caso de Watson. Watson, en el principio de Estudio en Escarlata, que es el primer libro de Arthur Conan Doyle, cuenta un poco de dónde viene, que viene de una guerra, cuenta por qué va a Londres y cuenta cuáles son sus estudios. Cuenta en detalle cuánto tiempo tardó en sus estudios, cuántas batallas luchó. No importa, no es importante, ese no es un detalle importante. Voy a leer rápidamente, en realidad quizás haga algún corte para leerlo, para sintetizar, pero es una hoja de un libro que es de este tamaño, ¿ven? ¿Sí? Es solo una hoja. Entonces, imagínense que hay un resumen de la vida de esta persona. Bien, vamos a el capítulo 1. En el año 1878 me gradué como doctor de medicina en la Universidad de Londres y me trasladé a Netley con el fin de seguir el curso prescripto para cirujanos del ejército. No me interesó, no dijo nada de los años de estudio, no es fundamental. Después de terminar mis estudios, me asignaron el 5º Regimiento de Fusileros como cirujano ayudante. En ese momento, el regimiento estaba apostado en la India y antes de que pudiera unirme a él, estalló la Segunda Guerra de Afganistán. Bien, hago yo una síntesis. Va a la guerra de Afganistán, bien, es herido, va al hospital. No está si pueden, búsquenlo, no está desarrollado nada ni de la guerra ni nada. Es herido y va al hospital. Bien, estamos en el hospital. Agotado por el dolor y débil a causa de las prolongadas penurias por las que había pasado, me trasladaron junto con una gran cantidad de heridos al hospital de base de Peshawar. En ese lugar me restablecí hasta tal punto que ya podía pasear por las salas e incluso tomar un poco de sol en la galería. Cuando contraje el tifus, en esa maldición de nuestras posesiones en la India, durante meses se temió por mi vida. Y cuando por fin reaccioné y entré en convalecencia, estaba tan débil y extenuado que una junta médica determinó que debían enviarme a Inglaterra sin perder un solo día. Y ahí tenemos porque Watson vuelve a Londres, sigo un poquito más. En consecuencia me empacharon en el transporte militar de Orontes y desembarqué un mes más tarde en el muelle Portsmouth, con la salud irremediablemente arruinada, pero con un permiso de un gobierno paternal para consagrar los siguientes 9 meses a tratar de mejorar su salud. No tenía parientes ni conocidos en Inglaterra, por lo que era tan libre como el aire, o como se le permitía a un hombre un ingreso de 11 chelines y 6 peniques diarios. Bien, digamos, era una vida holgada, pero tampoco era demasiado, ¿sí? Y en Londres es una ciudad cara. Seguimos. En tales circunstancias, naturalmente, me sentí atraído por Londres, ese gran sumidero al cual se ven irresistiblemente arrastrados todos los ociosos y desocupados del imperio. Allí me alojé durante un tiempo en un buen hotel de Strand, llevando una vida sin sentido y triste, y gastando el dinero del que disponía con mucha más libertad de lo que hubiera debido. El estado de finanzas se volvió tan alarmante que pronto me di cuenta de que debía dejar la metrópoli y alojarme en alguna zona rural o cambiar completamente mi estilo de vida. Como elegí la última alternativa, empecé por resolver que dejaría el hotel para instalarme en algún domicilio menos pretencioso y menos caro. Ese mismo día llegué a esta conclusión, estaba de pie en el bar Criterion cuando alguien me dio unos golpecitos en el hombro y al darme vuelta reconocí a la joven Stamford. Bien, este joven Stamford es el que les va a conectar por primera vez con Sherlock y con el que van a empezar sus aventuras. Hasta ese momento no se conocían. O sea, Watson conoce a Sherlock recién en esta obra y recién a partir de eso, por problemas de alojamiento. Si van a Netflix, en Netflix está la serie británica y el primer capítulo, Starting Pink, ¿cómo se dice? Es la versión
es una versión bastante similar del libro, ¿sí? También se muestra la parte de la guerra, también se muestra que él es médico, bien. Ok, entonces acá tenemos, yo les dije, flashback, flash forward, raconto. Esta es raconto, ¿sí? Está reducido. No sé el detalle de cómo fue su historia familiar, no importa, no sé si es importante la historia, ¿bien? Premonición. Bueno, yo, premonición, pensé en literatura, pero donde más se ve en género de terror y donde más se me ocurre que aparece, si ustedes vieron alguno de los destinos final, cualquiera de los destinos final, ya la protagonista o el protagonista desde el instante cero casi, o pasan 2 minutos de que fue el accidente, se salvan y ya sabe que algo malo va a pasar. Tiene una sensación de que algo va a pasar. Les leo lo que es premonición. Anuncio de un hecho futuro a partir de ciertos indicios o señales por la simple intuición. Igual el destino final muchas veces coincide con que va a pasar algo malo, pero no necesariamente, ¿sí? Bien. Otro es anisocronía, sí, a mí me resulta difícil pronunciarlo, que es cuando el ritmo de la historia se acelera, o sea, va cada vez más rápido, ¿sí? Cada vez más rápido, o se hace cada vez más lento, cada vez más lento. En el cada vez más lento se dilata, también podemos ir a las películas de terror, porque este es un clásico y seguro que alguna vieron, y ahí uno ya sabe que el asesino está detrás de la persona, y ve la puerta abierta, y ve la ventana abierta, y sabe que en cualquier momento va a morir. Va a morir. Bueno, Destino Final es un clásico que ya ve que, no sé, se cayó, hay un poquito de agua, hay un enchufe medio roto, y algo va a pasar con la electricidad, algo le va a pasar al personaje, de alguna manera no va a terminar bien. Bien. Entonces, y tenemos toda una dilatación de ritmo para ver esa muerte. Bien. O se puede acelerar, ¿sí? Cuando se puede acelerar, a mí se me ocurrió, y les voy a dejar el video para que lo vean acá. En realidad, cuando hice la videollamada se me ocurrió otro ejemplo, pero también creo que mencioné este. Bien, voy a usar uno solo de mis ejemplos esta vez, que es un corto que se llama Festín. El protagonista es un perro, ¿sí? Después ahora lo van a ver. Y van a ver que en el momento, bueno, se conoce con el dueño, bla, bla, pasan una serie de situaciones, el dueño se enamora y se casa. Inmediatamente se casa, el perro queda ahí solito, vemos la boda, vemos que la mujer entra en la casa, que es una casa nueva, y el perro queda ahí después solito, con la comida. Y vemos que hay una bola que empieza a aparecer y que le llega cerca a la comida. ¿De dónde viene esta bola? ¿Qué significa? Bien. Ahí hay una reducción del tiempo increíble también. Digamos, de que venía contando las cosas bastante con un ritmo determinado a que saltan y esa bolita nos conduce a un bebé. O sea, ¿en qué momento la vimos a la mujer embarazada? ¿En qué? No, se salteó todo eso, pasó de la mujer entrando en la casa nueva, al perrito empezando a comer solo y a la bolita que llegaba. Y la bolita nos va a entender cuando él va a ver de dónde viene esa bolita, que hay un bebé, que hay un nene nuevo. Y toda esa parte que todo ese embarazo, todo eso, no se mostró, ¿sí? Se aceleró el tiempo y desapareció.
sea, lo último que queda, que espero que se haya entendido, si hablé muy rápido después díganme, que es el tiempo de la historia y el tiempo de relato. El tiempo de la historia es el tiempo cronológico, ¿sí? Es este tiempo que lo que debería haber sucedido, ¿sí? Por ejemplo, lo que había dicho de la historia de Hamlet. Tenemos a Bart tirado en la cama y al fantasma interrumpiéndolo, despertándolo, pidiéndole venganza. Pero en realidad, digamos, si la historia, digamos, el relato, perdón, el tiempo de la historia sería primero la muerte del papá, después la aparición del fantasma con Hamlet. Bien, entonces, el tiempo de la historia es el que respeta la cronología. El tiempo de relato es el relato como es narrado, ¿sí? Tal cual los hechos son narrados, y hay rupturas temporales, donde se ven las rupturas temporales, donde está in media res, donde está el flash forward o donde está el flashback, ¿sí? Entonces, es el relato como son los hechos narrados, pero no cronológicamente, ¿sí? No en el orden en que se mediría cronológicamente. ¿Se entiende? No, ahí tiene en cuenta todas las rupturas temporales. En cambio, en el tiempo de historia, no, es la cronología sin ruptura temporal. Es como suceden los hechos como si fueran naturalmente. Bien, bueno, listo. Espero que finalmente se grabe esto y que quede bien. Saludos, nos vemos.